Dios bendiga en esta bendecida noche a los hermanos y hermanas que están en sintonía del programa Impacto de Dios en tu vida. Les saludamos a todos los hermanos y hermanas que van a visualizar la transmisión de la poderosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que por misericordia de Dios estamos en vivo y en directo cuando son las 6 de la noche con 59 minutos, miércoles 12 de abril. Estamos en vivo y hermanos y hermanas, desde el lugar donde Dios nos permite pastorear, hermanos, y compartir la sana doctrina para todo el mundo entero. Bendiciones a todos los oyentes, a todos los hermanos y hermanas, a todos los que siguen el programa Impacto de Dios en tu vida. Aquí estamos, hermanos, ya listos para pregonar la sana doctrina una vez más. Y estamos, hermanos, también pues compartiendo con todos los hermanos y hermanas la poderosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bendición, hermanos. Estamos aquí, hermanos, ya listos para dar ese mensaje de salvación. Tenemos bendición, hermanos, en esta bendecida noche para todos los que están visualizando. Bendiciones, estimados hermanos y hermanas. Gocémonos en el Rey de Reyes, en el Dios Todopoderoso, que por misericordia de Dios nos permite seguir hablando las verdades, seguir pregonando la verdad de Él, hermanos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos de, hermanos, de apostasía, de mentiras, de falsedades. Pero la iglesia de Cristo sigue adelante caminando, hermanos y hermanas, bajo la sombra del Omnipotente. Recordemos, hermanos, que tenemos que tener siempre lo que es, hermano, estar alerta ante las acechanzas del enemigo, y que la iglesia cada día aprenda, hermanos, a caminar bajo la alianza del Espíritu Santo. Él es espíritu de verdad, no hay mentira en Dios, estimados hermanos y hermanas. Muchas personas viven una mentira, viven una vida ficticia, pero la iglesia de Cristo vive para su Rey, para el Rey de Reyes, Señor de Señores. En estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, tiempos, hermanos, extras, porque Cristo, hermanos y hermanas, si no ha venido es porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere, hermano, la muerte del impío, dice la Biblia. Nosotros leemos en Ezequiel, dice la Biblia, vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su mal camino. Y en estos tiempos también, hermano, es necesario que nosotros escuchemos palabras de Dios, porque, hermanos, hay mucha falsedad, hay mucha mentira, y es la iglesia de Cristo la que tiene que aprender más de su Hacedor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso usted que tiene redes sociales tiene que estar ahí, hermano, alerta, a la vanguardia, hermanos y hermanas, reconociendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Bendiciones a usted que visualiza en esta bendecida noche. Bendiciones a mi amada esposa. Ahí también, hermano, está hermano Adilio Constanza, que Dios le bendiga esta bendecida noche. Y ahí, hermano, los demás hermanos que se van conectando, que Dios les bendiga. El que tenga oídos para oír, el que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que tenemos buen audio. Usted puede también, hermano, opinar ahí, poner un comentario. Dime, hermano pastor, se escucha bien, porque, hermano, creo que ustedes mismos pueden visualizar bien cómo está el audio de lo que es, hermano, la transmisión. Dios nos permite predicar su palabra. Así que en esta bendecida hora, hermanos, quiero pues compartir una enseñanza con ustedes, ya que pues para eso es lo que Dios nos ha llamado, para pregonar su palabra, hermanos y hermanas. Entonces yo quiero que usted, hermano, aprenda a la luz de la palabra de Dios cosas, hermanos, que sabemos que Dios en estos tiempos, hermano, quiere que se hable. Ya no vivamos, hermanos, de apariencia, cristianos de apariencia, no, hermanos y hermanas, tenemos que ser cristianos de acuerdo a como Dios quiere en nuestras vidas espirituales.
Bendiciones usted que está visualizando. Qué bendición, hermano, usted que está ahí en su casa y donde quiera que se encuentre. Vamos, hermano, en esta bendecida ya casi noche, enseñar un poco acerca de la palabra de Dios. Si tiene dudas o algo, usted puede preguntar, ya que en una enseñanza, pues, hay personas, hermanos, que tal vez quieren preguntar algo, pues estamos también, hermanos, para responder en base a la palabra de Dios. Recordemos que nosotros, hermanos, no hablamos lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios quiere a través de su palabra. Primeramente vamos a orar a Dios para poner en sus manos este mensaje. Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre en esta bendecida noche. Te damos gracias, Señor Jesús, que nos permite, Dios amado, entrar al trono de tu gracia y reconocer que tú eres Dios. Reconocer, mi Dios todopoderoso, que tú tienes el control de nuestras vidas. Sujetamos, Padre eterno, al enemigo, al vengativo, Señor Dios todopoderoso. Oh bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor amado. Padre eterno, quebranta, Señor amado, todo yugo del diablo, todo yugo de esclavitud, Señor Jesús, por favor, te lo suplicamos, Señor. Bendito Dios, delante de tu presencia estamos en esta bendecida noche, Padre amado, y reconociendo, Señor Jesús, que en ti está la verdad. Reconociendo, Dios Todopoderoso, que en ti no hay mentira, Dios. Y que tu palabra nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Bendito Rey. Acercanos más a ti, Señor Dios Todopoderoso, como tú quieres en nuestras vidas. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Habla en esta bendecida noche, Señor Jesús, y danos sabiduría de lo alto. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ahí damos lectura a la palabra de Dios en esta bendecida noche. Y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Amén. Ahí hemos dado lectura a la poderosa palabra de Dios, esperando, estimado hermano, estimado oyente, que Dios a través de su palabra nos hable, hermano, de acuerdo a su amor y misericordia. Saludos, hermano, Dios le bendiga, visualizando desde Florida. Bendiciones, hermano Eliseo Ambrosio, ahí reportándose en esta bendecida noche. Que Dios le bendiga allá juntamente con su familia, los que están también aquí en Guatemala. Que Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno, hermano,
Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, quiero decirles de que es tiempo, hermano, que la iglesia despierte en un mundo, hermano, que ha cauterizado la conciencia de muchos, y de saber que dentro de la iglesia, hermanos de Cristo, no todos nosotros le podemos decir amén. Sabemos que dentro de la iglesia, estimados hermanos y hermanas, hay falsos maestros, hay falsos hermanos y hermanas, hombres impíos, oiga bien, que están tratando de distorsionar la verdadera palabra, la verdadera sana doctrina. Y estamos llegando hasta un punto, hermano, donde muchos están apartándose, hermano, de la verdad, se están apartando del Señor Jesús. ¿Por qué? Por el motivo de que, estimados hermanos, quiero decirles en esta bendecida noche, de que el diablo, hermano, es tan astuto que él no quiere que nosotros nos vayamos con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que el diablo quiere es ganar nuestras almas. ¿Para qué? Para que seamos, hermano, o nos vayamos al infierno juntamente con él. No. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el problema, estimados hermanos y hermanas, es de que la mayoría de iglesia, hermano, o de los mismos cristianos, la mayoría no lee Biblia. La mayoría, hermanos y hermanas, solamente están acostumbrados a lo que les dicen, a lo que les hablan, pero no tienen el discernimiento, hermano, la interpretación de la palabra para que ellos puedan, hermano, entender las cosas. Por eso vemos que hay personas que de repente leen aquel versículo donde dice: sin santidad nadie verá al Señor, pero solamente lo pueden leer, pero no lo pueden discernir. Y que es lo que Dios está hablando a través de su palabra. Yo quiero decirles, estimados hermanos y hermanas, en esta bendecida noche, que es necesario que la iglesia, hermanos, a través de la palabra que Dios nos ha dejado, entendamos la verdad. Mucho cristiano está cayendo en abismos profundos. Muchos cristianos están cayendo en lugares terribles. Escucha bien, ¿por qué? Porque les están dando falsas enseñanzas. Y porque de repente el profeta vino y le dijo esto, y de repente fue mentira. Como puede ser también un maestro. No personas que enseñan la palabra, pero distorsionan la verdad. Vemos dos lugares, oiga bien. El primer bando, hermanos y hermanas, del lado donde están los que predican la sana doctrina, los que predican la verdad. Y está el otro lado también, donde están los que predican, escucha bien, transgiversando la palabra de Dios y evadiendo la verdad. Entonces, quiero decirles que Pedro nos está advirtiendo. En segunda de Pedro dice la Biblia: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negará al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Nótese bien. Satanás, hermanos, que Dios lo reprenda, es un gran engañador. Sabemos que Él es padre de toda mentira. Y Él quiere, hermano, que tanto los que predicamos la palabra hablemos incoherencias o prediquemos, hermano, algo, hermano, contrario a la que la palabra de Dios nos demanda a nosotros. Yo quiero decir, hermano, que hay personas que predican la palabra, pero encubiertamente están poniendo herejías, están predicando falsedades. Entonces, aún llegan al Señor. Por ejemplo, tenemos la teología de la prosperidad en estos tiempos. La teología de la prosperidad,
donde solamente la gente le habla de decretos, le habla de pactos, le habla de lo que es, escucha bien en esta noche, le habla de, por ejemplo, yo puedo estarme engañando si no predico la verdad, y con tal de que de repente, escucha bien, utilizar el mensaje como un negocio y puedo darle mentira, como muchas personas lo hacen. De repente, hermanos y hermanas, escucha bien, el que está detrás de lo que es, hermano, de cámara, le va a estar diciendo: yo te profetizo bendición sobre tu vida, yo te profetizo bendición sobre tu familia, yo te profetizo que serás próspero, yo te profetizo, yo aquí, yo allá, yo esto otro. Entonces hay otros que también dicen: yo decreto la unción de Jeremías sobre tu vida, yo decreto esto, yo decreto aquí. Otros dicen: yo te digo. Ahora, ¿dónde está Dios? Porque ellos, hermanos y hermanas, eso lo que ellos hacen es tratar la manera de querer atraer, escucha bien, esas mentiras, tratando de jugar psicológicamente con el pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que muchas personas, cuando queremos evangelizar, los que predicamos la verdad, lo primero que la gente dice: ustedes son pastores vividores, ustedes son pastores mantenidos, ustedes son pastores aquí y allá, hermanos y hermanas, con solo el hecho de predicar la verdad. Pero como estas personas están utilizando el evangelio como un negocio, como una mercadería, eso significa, hermanos y hermanas, que la gente generaliza. Pero quiero decir en esta bendecida noche a usted que está visualizando, y a usted que también va a escuchar a través de la radio este mensaje, de que, hermanos y hermanas, no todos, hermanos y hermanas, estamos engañando a la gente. Muchas personas piensan, hermanos, que porque otro de repente le quitó un terreno, que porque otro de repente, escucha bien, le quitó la mujer o le quitó el marido, escucha bien, o fue el pastor o lo que sea, piensa que, hermano, han endurecido su corazón y dicen que todos somos iguales. No. Usted sabe que dentro de los hijos siempre hay hijos buenos y hijos malos. Aún dentro de los hijos de Dios, escucha bien, hay hijos de Dios que son buenos, pero también hay muchos hijos de Dios que son malos. Y no es que Dios los haya hecho así, sino que, hermano, la avaricia es terrible. La avaricia, eso que está pasando dentro de la iglesia, estimados hermanos y hermanas, escuche bien, nos está mostrando las Sagradas Escrituras a cada uno de nosotros. Pero ¿por qué la iglesia no reacciona, no recapacita en esa área? Es porque la iglesia, escucha bien, no quiere leer la palabra de Dios. La iglesia no quiere, hermano, estudiar las Sagradas Escrituras. Y por eso hay hombres encubiertos, escucha bien, que han venido a engañar a la gente. Jesús nos enseñó en muchos versículos de la palabra acerca de eso. Cuídense de los que hablan y describen oponiéndose a los profetas verdaderos de Dios. Hacia el final del ministerio terrenal del Salvador, sus discípulos acudieron a él con varias preguntas referentes al futuro. Dinos qué señal habrá de tu venida. Recordemos que los discípulos preguntaron a Jesús: dinos qué señal habrá de tu venida. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Según Mateo, hermanos y hermanas, mirad que nadie os engañe. Mateo 24. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, versículo 3 al 8. Jesús dijo esto: ¿qué señales habrá de tu venida? La pregunta de los discípulos. Y Jesús les dijo: habrán terremotos. Entonces escucha, en diferentes lugares rumores de guerra, falso maestro, falso Cristo, cosas que estamos viviendo. Usted mismo en las redes sociales se puede dar cuenta de tantas personas que dicen que es Jesús. Hoy hasta una mujer dice que es Jesús. Entonces hay falsos profetas en medio del pueblo y muchos siguen sus disoluciones. Escucha bien.
capítulo 2, versículo 2, segunda de Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué? Porque estas personas atraen masas de gente, o sea, pero muchas se van a multitudes de personas que por no leer la Biblia, ellos están tratando de Dios a hombres corrientes, escucha bien, de carne y hueso, que mueren, escucha bien. Nosotros solamente seguimos a alguien que tuvo el poder para morir y resucitar al tercer día, y es Jesucristo. Yo creo que usted y yo, hermanos y hermanas, que hemos decidido seguir a Jesús, es muy importante saber, hermano, que no podemos hablar de otro hombre, de otra mujer, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino a través del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios en esta bendecida noche. Póngase a pensar que Jesús dijo que iba a ser principio de dolores. El apóstol Pablo nos dijo estos días, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, según Timoteo capítulo 4 versículo 3. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos? La verdadera palabra, la verdadera sana doctrina, los falsos maestros, escucha bien, que aparentemente le hablan de Cristo, aparentemente, escucha bien, se le van a presentar como lobos rapaces, vestidos de oveja, escuche bien, diciendo que son grandes siervos, diciendo que son grandes siervas, pero ustedes van a ver que ellos lo que quieren es apartar de la verdad el oído, o sea que la gente, hermano, se amontona a escuchar, pero no la verdad, sino solamente mentira. Y cuando alguien se levanta a predicar la verdad, lo que ellos hacen, hermanos y hermanas, es enojarse, molestarse. ¿Por qué? Como dice la Biblia, escucha bien, tienen comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído. La gente no quiere escuchar la verdad. ¿Quién es la verdad? Usted lo sabe. Usted sabe quién es la verdad. La verdad es el Señor Jesucristo. Nótese bien lo que la Biblia nos está mostrando en esta bendecida noche. ¿Por qué será que la gente, hermanos y hermanas, no quiere escuchar la verdadera sana doctrina? Cuando se escucha este tipo de mensajes, hermano, la gente no le pone importancia. Yo no te puedo engañar, escucha bien. Yo no puedo engañarte. Pero ¿cómo es posible que hay personas que están en pecado y venga yo y le diga a usted, Dios te va a prosperar y te va a bendecir, aunque estés ahí con 4 o 5 mujeres, varón o mujer, estés con 4 o 5 maridos? Eso sería engañarte, escucha bien. Pero como la mayoría lo hace, la mayoría, hermanos y hermanas, con tal que le den su dinerito por ahí, ellos dicen, recibe esta palabra, Dios me está dando este mensaje. Entonces, cuando alguien viene confrontando con la verdad, dice la Biblia, apartarán su oído de la verdad. Porque Jesús tenía multitudes que lo seguían. Jesús, estimados hermanos y hermanas, Él tenía, escucha bien, tenía personas que a Él, hermanos, multitudes. Recuerde cuando la Biblia nos enseña que le dio de comer 5,000 personas, escucha bien. Y vemos la humildad de Jesús, que hasta rey lo querían hacer, que el mejor se va. Porque a pesar que Él les dio de comer a esas 5,000 personas, estimados hermanos, oyente, dice las Sagradas Escrituras de que, hermanos, en estos tiempos los falsos maestros están introduciendo encubiertamente energías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató.
negando aún a aquel que dio la vida por nosotros. Escuche bien. Están negando a aquel, hermanos y hermanas, que tiene poder y dominio sobre todos cada uno, y nos rescató de la inmundicia, nos rescató, hermanos y hermanas. Estábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Y qué terrible y lamentable es que la gente, hermanos y hermanas, hoy les hablan del arrebatamiento de la iglesia, les hablan de los juicios que vienen. La gente no reacciona, ellos dicen: todo está bien, Dios no castiga. Dice los falsos maestros: Dios es amor, Dios no castiga, Dios no va a castigar a nadie. Entonces la gente, al escuchar eso, dice: no, si mi pastor o el maestro dice que Dios es amor y que Él no va a castigar a nadie. Ahora, ¿pero dónde está la Biblia cuando dice que Él es lento para la ira? Es lento, escucha bien. Es rico en misericordia, pero todo lo tiene Él preparado, dice la palabra de Dios. Y aquí hay un punto muy importante que quiero leerle. Dice la Biblia, capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos están blasfemando este camino. Muchos están blasfemando esta palabra, esta verdad. ¿Por qué? Por el motivo, hermanos y hermanas, de que les enseñaron eso. Escucha bien. Y por eso, hermanos, los verdaderos, escucha bien, que traen palabra verdadera, hermanos, los hacen a un lado. Entonces dice: muchos seguirán su disolución. Y por eso, hermano, toda la gente va detrás de los ciegos. Y la Biblia dice que el ciego que haya ciego, ambos caerán al mismo hoyo, sí o no. Nosotros les podemos predicar, escucha bien, que el casado solamente puede tener una mujer, una esposa. Pero otros maestros les pueden decir: no, usted puede divorciarse y puede casarse con otro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros, hermanos, a la luz de la palabra? Las mentiras de otros. Nosotros le decimos a las hermanas: hermanita, no te pongas pantalón, porque eso es desagradable ante Dios. Pero puede venir otro y le dice: no hay problema, puede poner su pantaloncito, hermanita. Yo le puedo estar diciendo: hermana, no te pintes, un ejemplo. No te pintes el pelo, no te pintes tu cara. Pero puede venir otro farsante, otro pastor, y le puede decir: se puede maquillar, no hay problema. Yo le puedo decir: hermanos, como siervo de Dios, predicador de la verdad, usted no tiene que andar celebrando las costumbres del mundo. Por ejemplo, esta famosa Semana Santa que ya pasó, lo que hacían su panito, un hombre. Y otro pastor le puede decir: no hay problema, puede hacer su panito. Entonces la gente está tan confundida que, como no lee Biblia, lo primero que ellos dicen es: pero si el pastor dice que no es malo y el otro dice que es malo, entonces ¿a quién vamos a creer? Aquí es donde Dios quiere que usted lea la palabra de Dios. Escucha bien, no podemos nosotros decir amén a todas las cosas. Para comenzar, recordemos que la amistad del mundo, ¿qué es? Enemistad contra Dios. Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros no podemos en ningún momento, hermano o hermana, escuche bien, no podemos nosotros querer tratar de transgiversar esto. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Esto va a ser blasfemado, escucha bien. Esto va a ser blasfemado. ¿Por qué? ¿Usted cree que no hay un montón de blasfemas dentro de la iglesia, dentro del evangelio? ¿Usted cree que no hay gente, hermanos y hermanas, que blasfema el camino de Dios? Dice la Biblia,
Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Oye? Por avaricia. Por avaricia. Dentro de la iglesia de Cristo hay un montón de avariciosos, escucha bien. Dentro de la iglesia de Cristo, hermanos y hermanas, hay un montón de gente avariciosa que les encanta el dinero, escucha bien. Y por eso te van a profetizar, te van a decir mentiras con tal que les des. Te van a venir a decir falsas esperanzas. He visto muchas personas que se acercan y le dicen a uno, hermano, ¿quién falló aquí? Dios o el hombre, por una falsa profecía, escucha bien. Y por no leer la Biblia, y por escuchar falsos maestros. La Biblia nos muestra y nos dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí hay un punto muy importante. Las almas, escucha bien. La Biblia nos muestra, hermanos y hermanas, que si Dios nos perdonó a los ángeles que pecaron, recordemos la rebelión que hubo ahí arriba. Satanás se rebeló juntamente con todos los ángeles que él mismo engañó, y dice la Biblia que ahora están reservados, escucha bien, en oscuridades, prisiones, porque el infierno eso representa, escucha bien, y muchas personas, hermano, sin Cristo van a esos lugares. Entonces, quiero decirle de que solo con el hecho de nosotros negar a Cristo, negar la verdad, tenemos problemas, escucha bien, y lo que nos va a esperar a nosotros es el infierno. Así de sencillo, la Biblia nos muestra a nosotros. Por eso, hermanos, nosotros como predicadores, ¡ay!, dijo el apóstol Pablo, si no anunciar el evangelio. ¡Ay!, si no anunciáramos el evangelio de Jesucristo. Entonces, estimados hermanos y hermanas, yo le digo a usted el amor de Cristo. Hago una pregunta en esta bendecida noche. Hago una pregunta. ¿Puede discernir usted quién es un verdadero siervo y quién es un falso? Hoy estoy haciendo esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría del pueblo de Dios no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Al que es falso le dicen que es siervo de Dios, y al que es el verdadero siervo le dicen que es falso. Tenemos discernimiento. Sabemos que hay espíritus de error dentro de la misma iglesia de Cristo. La Biblia dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y algo que Jesús tuvo que confrontar, según San Mateo, capítulo 21, dice la Biblia, escucha bien lo que dice Mateo, capítulo 21. Dice la palabra, capítulo 21, versículo 12 de Mateo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, cuando Jesús entró al templo, ¿qué es lo que estaba viendo? Puro mercado, eso, ¿sí o no? Eso lo vamos a ver dentro de la iglesia. Eso lo vamos a ver dentro de la iglesia evangélica. Que dentro de la misma casa de Dios se ha vuelto, escucha bien, mercadería. Llaman predicadores, ponen tarifa, ponen precio. Llaman cantantes solistas, ponen tarifa, ponen precio, ¿sí o no? Llaman hermanos y hermanas grupos de alabanzas, ponen precio. Ahora le estoy diciendo en el amor de Cristo, estimados hermanos y hermanas, a través de la palabra de Dios. Dice las Sagradas Escrituras, estimados oyentes, de que Dios, hermano, Jesús echó fuera a todos los que vendían, dice la Biblia. ¿Por qué?
Porque él sabía, y él mismo lo dijo, mi casa está llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque lo que era para el sacrificio, hasta cuadruplicaron los precios. Y sabe que aquí crujieron los dientes los fariseos, se enojaron porque Jesús venía con la verdad. Y él les dijo, mi casa es para adorarme, para orarme, para honrarme, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, está diciendo Jesús. Escucha bien. Por eso bien molesto volcó, dice la Biblia, todas las mesas de los cambistas y las hacían los que venían palomas. Y no crean que la gente, hermano, estaba contenta, no, estaban enojados por lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque les estaba tocando lo que era, escucha bien, el corazón que ellos tenían. Recuerden que la Biblia dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, hermano, esto es lo que les tocó. Entonces ellos, como eran avariciosos, hermanos y hermanas, qué terrible, fuera del templo vendían, hermanos, animales. Escucha bien, porque en el tiempo antiguo recordemos que antes de Jesucristo muriera por nosotros, resucitara el tercer día, dice la Biblia que, hermanos y hermanas, ellos presentaban al sacerdote, llevaban animales. Si yo pecaba, por un ejemplo, cada año tenía que presentarme ante el sacerdote, ante el sumo sacerdote, y esta persona venía, degollaba el animal, podría ser una oveja o una paloma. Entonces ellos venían y lo degollaban y ponían la expiación de pecados. Recordemos que Jesucristo vino a quitar todo eso, como cordero fue llevado al matadero, dice la Biblia. Entonces, ahora bien, esas palomitas que ellos vendían ahí, los que vendían palomas, los que vendían animales, toda esa gente, escucha bien, adentro del templo, Jesús esperaba que cuando él entró al templo, los viera alabando a Dios, glorificando a Dios. Eso es lo que Jesús esperaba. Pero cuando él entraba viendo, hermanos, que no estaban adorando a Dios, sino que su mente estaba en otras cosas. Entonces, cuando Jesús entró al templo, dice la Biblia que él volcó, dice la Biblia, todo. Le hacía de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Escucha bien. Entonces, un enojo, hermanos, de las personas. Hay que aprender a interpretar la palabra. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Es molesto. Pero como ahí le tocó, hermanos, y esto tal vez fue parte, escucha bien, de que los fariseos también se enojaran y que Jesús también terminara también en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque Jesús venía con verdad, no venía con mentiras. Entonces estaban utilizando a Dios como un negocio. Eso es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos. Y no ha cambiado, escucha bien. Las personas que están utilizando el evangelio como un negocio, como un comercio. Si las iglesias hoy en día ya no es para adorar a Dios, hermanos, sino que es puro mercado, todo eso. Ya es, hermano, puro centro comercial, puro centro de entretenimiento. Escuche bien. Y vemos cómo las personas están cayendo en todos estos errores. ¿Por qué? Porque no les están enseñando, no les están predicando la verdad. Y cuando se les toca el punto monetario, ahí es donde se molestan muchos maestros, muchos pastores, muchos dichos profetas. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos están tratando la manera de ver cómo engañar a la gente para que las personas, hermano, digan amén y vayan a terminar en el infierno. Dice la palabra de Dios, escucha bien, de que Jesús lo echó. Otro punto que quiero tocar: los dones no se venden. Hay un versículo en la Biblia que nosotros vamos a leer en el libro de los Hechos, y eso lo vamos a ver, escucha bien, en Hechos capítulo 8. Dice la Biblia en Hechos capítulo
8. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Recordemos que los apóstoles, ya hermano, el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Pero ellos sabían que esto no era por dinero, sino que esto era por gracia. Que Jesucristo lo da a quien Él quiere. Y no podemos nosotros, hermano, que a través de lo que Dios nos da, no podemos falsificarlo. Escucha bien. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos, escucha bien, y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Oiga bien, que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciendo pasar por algún grande. Aparentemente este hombre, muchos pensaban que tal vez, hermano, este hombre era un siervo de Dios. Pero lo que nos está mostrando las Sagradas Escrituras aquí es de que este hombre estaba engañando con tal de querer obtener algo. Pudiera ser que también hablaba en el nombre de Jesús. Él ejercía la magia antes, pero no se había convertido. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Imagínense de qué forma estaban engañando a la iglesia, hermanos y hermanas, a las personas allá en Samaria. Y la gente decía: wow, amén, ese es un siervo de Dios. Y no era un siervo, era una persona que estaba engañando. Escucha bien, dice la Biblia que estaban engañando. Y como él antes ejercía la magia, o sea que él utilizaba esa astucia para traerlo, escucha, le hablaba de Dios y de repente utilizaba la magia. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para que la gente le llevara dinero a él. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente. Oiga bien, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y no puede estar pasando esto en estos tiempos. ¿Sí que no puede pasar en estos tiempos? Que el que está ministrando en el púlpito puede estarte engañando. Que el que puede estar ministrando en el púlpito, escucha bien, está tratando de la manera de distorsionar por medio de la verdad con tal de que tú escuches mentiras. Mira la gente como decía: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, imagínense. Pero él estaba metiendo a Dios en esto. Entonces, como por ejemplo, como las personas, escucha bien, que van a las plazas, a los mercados. Ellos le dicen: tenga fe. Le dicen a los turistas: ¿a usted sí o no? Tómese la serpiente y cascabel. Tómese un poco para la mirada y la artritis, qué sé yo. Y los cristianos, hermanos, también visitan los centros naturistas. Los cristianos dicen: voy a curarme, dicen ellos. Voy a ir de fulano a que me cure. Y saben que los centros, hermanos, donde dice por ahí centros naturistas, hemos visto que dice centros espiritistas. Son brujos. Y ellos le dicen: nosotros tenemos aquí la esencia para que usted
sea sanado del cáncer, sea sanado de azúcar en la sangre. Tómese esto, escuche bien. No importa 3,000, 4,000, 5,000 quetzales, 6,000, 7,000, 10,000 quetzales, escucha bien. ¿Cuántas personas están cayendo en un error, en un engaño? Si usted le dice cómo es este animalito, se lo comería, porque con eso va a ser sanado. Le pregunto en esta bendecida noche. Aquí vemos a un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. La gente decía, wow, qué siervo, el hermano Simón. Oh, wow, qué magia, qué es lo que hace, de que Dios está con él. Imagínense. Aparentemente, algunos pensaban que estos eran dones del Espíritu Santo, pero estos no eran dones. El espíritu que operaba en este hombre era un espíritu de mentira, era un espíritu inmundo. Era el mismo diablo metido en este hombre. Y eso podemos ver, esos espíritus en estos tiempos, escuche bien. Por eso cuando yo lo estoy leyendo por Pedro, que hubo también falsos entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. No tengo el corazón para engañarte, para hablarte mentira. Y aunque nos odien, tenemos que hablarte la verdad. Porque estos farsantes, escucha bien, es tan terrible lo que la Biblia nos muestra a nosotros. Dice la Biblia que este hombre que hacía la magia y con la astucia que él tenía, engañaba a la gente. ¿Cuánta gente, escuche bien, hermanos y hermanas, está siendo engañada en estos tiempos? Por muchos, Simón, por magos. El versículo dice, a este oí atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Y será que es el poder de Dios? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Escucha bien. Hay de aquellos predicadores, escucha bien, que son igual que este hombre llamado Simón, que por tanto tiempo vienen engañando al pueblo de Dios. Vienen engañando y la gente por no tener discernimiento. Oh, gran siervo, hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que más abunda en estos tiempos. Pero como no le importa, no quiere escuchar la verdad, sigue escuchando a esos mentirosos, sigue escuchando esos falsos profetas, sigue escuchando esos falsos maestros, sigue escuchando esos Simones, escucha bien, que están queriendo distorsionar la verdad. Y la gente, hermano, y en muchos siguen estas personas. ¿Cuántas personas escuchaban a este hombre engañador? Dice la Biblia. Yo le digo algo. Si yo lo estuviera engañando, tuviera un montón de conectados ahorita. Si fuéramos como este hombre engañador llamado Simón, esto estuviera conectado. Aunque estuviera aquí profetizando, dándote falsa profecía, la gente comenzara a conectarse solamente para ver qué dice el santo. Porque me imagino que Simón dice el Señor, dice el santo. Dice la palabra de Dios que a este versículo 10 oían atentamente todos, desde el más grande al más pequeño. Imagínense. Este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Ahora mismo este hombre, mira lo que hace. Ahora, viene y viendo que
Felipe, escucha bien, aparece en escena el apóstol de Jesucristo y comienzan los paralíticos a ser sanados, los cojos a ser sanados. Eso Simón no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el poder que Simón ejercía era magia. Y la magia, escuchen bien, no tiene nada que ver en el Evangelio. Nosotros no tenemos magia. Lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia de Dios. Escuchen bien en esta bendecida noche. Cuando Dios usa nuestras vidas para poner manos sobre los enfermos y sanarlos, es porque es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero este hombre, yo no sé cuánto le fue a poner la mano a este hombre llamado Simón, y engañó a mucha gente, como muchos te han engañado a ti que visualizas. Y dice la Biblia, versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora envían 2 apóstoles más, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Porque Felipe, escucha bien, él predicaba la palabra de Dios. Pero no todos tienen, escucha bien, este poder de Dios. De que cuando alguien pone manos sobre las personas sean bautizados por el Espíritu Santo. Por eso Pedro llega a aquel lugar. Habían sido bautizados en agua, pero faltaba esto, lo que dijo Juan el Bautista: yo lo bautizo con agua, pero viene otro poder más poderoso que yo, lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice la Biblia. Te adoramos, Jesús. Entonces Pedro, cuando él venía, ponía las manos sobre las personas eran bautizadas por el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, escucha bien, el engañador, porque a Pedro también le decía Simón, pero no confunda Simón Pedro con este Simón que era mago, que nos dice Hechos capítulo 8. Parece que leer bien la Biblia. Dice la palabra, los cuales ellos oraron, dice la Biblia, versículo 17, entonces les imponía la mano y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo pusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre estaba totalmente mal. O sea que la magia que él ejercía no se compara al poder de Dios. Y ahora él veía que como los otros recibían el Espíritu Santo, hoy sí quería Simón: póngame la mano a mí, yo también quiero recibir el Espíritu Santo. Para donde yo ponga la mano, también las personas reciban el Espíritu Santo. Deben. Entonces querían comprar a Pedro. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, dice la Biblia, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Que tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro. Escucha bien, alerta. ¿Cuántos Simón están engañando al pueblo de Dios? Los dones no se obtienen con dinero. El poder de Dios no se obtiene con dinero. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios, hermanos y hermanas, lo que Él quiere es que gocemos de las bendiciones de Él espirituales, que seamos usados por Él.
la pregunta y digo, porque muchos cristianos, muchas personas que dicen tener discernimiento de espíritu, muchas personas que dicen ser de Dios, están utilizando lo que es, escucha bien, están utilizando el evangelio como un negocio, como un comercio. No me he salido del tema porque segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice, por avaricia la mercadería de vosotros con palabras fingidas. Yo no puedo engañarte. Tienes que abrir los ojos, iglesia. Tienes que abrir los ojos. Tienes que abrir los ojos. Te están engañando, te están estafando. Este hombre, dice la Biblia, que antes ejercía la magia. Dice la palabra de Dios, escucha bien. Dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero pereje contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas, dentro de la iglesia de Cristo? Hay personas que su corazón no es recto delante de Dios. Pero vaya a verlos, ellos dicen ser siervos de Dios. Ellos dicen ser servidores de Cristo. Dicen ser. Pero la Biblia nos muestra en esta bendecida noche de que así como este hombre engaña a muchos, también, escucha bien, muchos están siendo engañados por medio de la palabra de Dios, utilizando el evangelio a su conveniencia, sacando citas bíblicas con tal, hermano, de agradar a la gente. Dice la Biblia, escucha bien, tu dinero pereje contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto no es con dinero, hermanos y hermanas. Esto es por obra de parte de Dios. Esto es por voluntad de Dios, hermano y hermana. No es porque, hermano, Dios puede dar conocimiento. Lo he enseñado muchas veces. Si nosotros quisiéramos lucrarnos del evangelio, estuviéramos engañando a muchos. Y es por eso, hermano, que la gente, escucha bien, no quiere a los verdaderos. ¿Por qué? Porque sabe, hermanos y hermanas, que la verdad nos confronta con su realidad. Entonces la gente, hermano, prefiere seguir a los mentirosos, prefiere seguir a los Simón, escucha bien, a los que ejercen, hermanos y hermanas, engaño hacia las personas. Por eso, hermanos, tienen seguidores. Pero, hermanos, ¿de qué sirve tener seguidores en esta tierra, tener fama en esta tierra y no ser reconocidos en el cielo? ¿De qué nos sirve que los hombres nos reconozcan en esta tierra, pero que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida? ¿De qué sirve que nos movamos de aquí de un lado a otro y que por la fama la gente nos conozca, pero no seamos reconocidos allá arriba en el reino de los cielos? ¿De qué sirve, hermanos y hermanas, tener, hermanos y hermanas, miles de seguidores, miles de personas, hermanos y hermanas, y con un resbalón que da el siervo, hermano, todos se van? Por eso no sigamos hombres en esta tierra. Tenemos que seguir a aquel que vive y reina para siempre. Tenemos que seguir al Señor Jesús. Y lo que Dios nos ha dado es por su misericordia y no tiene precio. Porque lo que Cristo hizo no tiene precio. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: mayores cosas haréis en mi nombre. Tú que tienes dones del Espíritu, que Dios te usa, te hago la pregunta en esta bendecida noche: ¿será que nuestro corazón es recto delante de Dios?
¿Será que nuestro corazón es recto delante de Dios? ¿Será que no estás vendiendo esos talentos que Dios te ha dado? ¿Será que no estás vendiendo esos dones que Dios te ha dado? Porque con el hecho de que mucha gente te siga por agradarlo a ellos, estás haciendo que no afirme el camino de Dios. Si los templos, una iglesia es para adorarlo, para que la persona cargada vaya a descargar todo lo que siente, escucha bien. Pero si la persona sabe que dentro de la misma iglesia se ha convertido en cueva de ladrones, ¿cómo la persona va a llegar? Va a haber una libertad para adorar a Dios si ellos mismos están viendo que es mentira. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en ella de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en mucha población de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Nuestro deber es anunciar la palabra de Dios. Es anunciar el Evangelio, que significa buenas nuevas. Pero los falsos maestros, ¿a cuántos pastores llevaron a sus miembros a la playa esta semana que acaba de pasar? Los llevaron a algunas piscinas en vez de predicar la palabra de Dios. Porque la gente quiere el mundo, la gente quiere el libertinaje, la gente quiere hermanos y hermanas. Todo en nuestra tierra. Yo pregunto en esta bendecida noche, tenemos que apartarnos de las cosas de esta vida, de las cosas de este mundo. Usted tiene que leer la Biblia, tiene que escudriñar las Sagradas Escrituras. Jesús nos enseñó en su palabra. Jesús nos enseñó a cada uno. Por eso tenemos una Biblia. Y nos guardemos de los falsos profetas. Oiga bien. Pablo enseñó también que el Señor constituyó a unos apóstoles y otros profetas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:11. Estratagema, esa estrategia del diablo. Ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El mismo apóstol Pablo dijo en Efesios 4:11, versículo 14. Hermanos y hermanas, nadie excepto el Padre conoce la hora exacta de la segunda venida de Cristo. Hay sin embargo ciertas señales que confirman la profecía de la Escritura relativas a ese día de gran tumulto. Jesús advirtió en varias ocasiones que antes de su segunda venida muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Como apóstoles del Señor Jesucristo, nuestro deber ser atalayas en la torre, avisando a los miembros de la iglesia que se cuenten los falsos profetas, los falsos maestros que aguardan en secreto para destruir la fe y el testimonio. Hoy les advierto, hermanos, que están surgiendo falsos profetas, falsos maestros, y si no tenemos cuidado, incluso aquellos de entre los miembros fieles de la iglesia de Jesucristo caerán víctimas de ese engaño. Escuchen bien lo que les estoy hablando. Esto lo dejaron escrito los profetas, los apóstoles de aquel tiempo, hermanos y hermanas.
Nehemías se enfrentó contra los falsos profetas. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Ya vamos finalizando el mensaje. Hay que tener cuidado con los falsos profetas, falsos maestros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay que tener cuidado con los hombres amadores de sí mismos, avaros, son predicadores, vanagloriosos. La vanagloria no va con Dios. Entonces usted puede distinguir un falso profeta. Vea la vanagloria. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Judas, oiga bien lo que dice Judas antes de Apocalipsis, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. De lo que nosotros estamos leyendo allá por Pedro, Judas nos enseña también allá por el capítulo 2. Miren bien lo que dice San Judas apóstol. Amén. Capítulo 1 sería, hermanos, versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Recordemos que esta palabra una vez fue dada. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y al único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Lo vuelve a hablar Judas, lo mismo que decía el segundo de Pedro, capítulo 2. O sea, ¿a dónde están los que engañan a la gente? Están en prisiones de oscuridad. ¿A qué mentira que digan que están con el Señor, que están gozando, que la luz perpetua brilla? No, la Biblia nos está mostrando. Si yo te predico mentira y estoy engañando, me espera el infierno. Así como lo oyes en esta bendecida noche. Y aquellas personas, hermano, que dicen ser predicadores, escucha bien, y están engañando a todo el mundo. Y qué vamos a decir a aquellos pastores que tienen 4 recasamientos. Dejó su primera esposa, se casó con la segunda, después se vuelve a divorciar, tercera, cuarta, quinta mujer. ¡Qué terrible! Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Yo les digo que el amor de Cristo a usted, estimado hermano y hermana, estimado oyente, en el nombre de Jesús, nos ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran juicio. Escúchame. Hombres impíos se han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, 3 veces santo.
hablemos herejía, no hablemos tonteras. Hablemos lo que dice las Sagradas Escrituras, porque Él está a las puertas. Cristo Jesús, Señor nuestro, no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Y en esta noche, estimado hermano, hermana, oyente, si te predicamos mentiras, te engañamos, cometemos errores terribles. Pero en el nombre de Jesús, tratamos la manera de decirte: lee la Biblia, lee esta cita bíblica, estos versículos. Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice la Biblia. Así que en esta noche, recordemos, hay falsos maestros como hay falsos profetas. Lo mejor es escudriñar las Sagradas Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Dios a través de su palabra. Hermano, hermana, que la paz de Cristo reine en usted, en su vida, y no desprecies la verdad, no despreciemos la verdad, no despreciemos la verdadera sana doctrina, porque un día estaremos en el juicio del gran trono blanco, y solo por el hecho de no predicar la verdad, el lago de fuego. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dios, tú nos has enseñado, Señor amado, a que tenemos que ser, Señor amado, de acuerdo a como tú quieres. Y nos has dicho, Señor Jesús, que tenemos, Señor Dios Todopoderoso, que reconocer tu señorío y que tu palabra, Señor amado, que tu palabra siga siendo, Jesús, a través de muchas almas, siga siendo, Padre eterno, esa verdad. Jesús, ayúdanos cada día a entenderla. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, nos ha enseñado las Sagradas Escrituras para donde fuéramos si predicamos la mentira. Por lo tanto, hermanos, saber de que están esas falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros. Y en esta bendecida noche, animarles, hermanos, a escudriñar las Escrituras, porque Cristo está a las puertas. Que la paz de Cristo reine en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a los que están visualizando en vivo y los que van a visualizar más al rato. Bendiciones, hermanos, paz y feliz noche. Adelante con Cristo.